Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En esta unidad o en esta clase de hoy vamos a comenzar a ver la unidad 4 de máquinas y herramientas, la cual se llama Origen de coordenadas, y es una unidad muy importante ya que comenzamos a ver aquí los orígenes que existen en programación de máquinas CNC, tanto en este caso orígenes piezas y orígenes máquina, pero también más adelante vamos a ver que hay ciertos orígenes que vamos a tener que colocar a las herramientas. Pero bueno, para no ir más allá, vamos a hoy a tratar de entender qué es el origen pieza, qué es el origen máquina y para qué están estos orígenes, ¿no? Tan importantes, tan imprescindibles para trabajar directamente sobre la máquina, porque como nosotros venimos trabajando en el 5, eh, por ejemplo, al programar, nosotros prácticamente acá no tenemos ninguna noción, digamos, con respecto a la pieza dónde va a quedar la máquina o dónde va a quedar la pieza dentro de la máquina. Simplemente lo que hacemos es identificar un origen, que ya lo habíamos visto, y hacer la programación pertinente de acuerdo al plano que yo les voy dando. Pero obviamente que esto es un primer paso, y lo que tenemos que entender ahora es que nosotros vamos a trabajar en una máquina, no es que solamente esto va a quedar muy lindo acá en la pantalla de nuestra computadora, sino que esta pieza que estamos programando tiene que plasmarse en la vida real de una máquina. Y para eso aparecen dos elementos muy importantes que son justamente el origen pieza y el origen máquina. ¿Y por qué son importantes? Bueno, como dice acá, que cuando uno se tiene que trasladar al trabajo en máquina, dice será necesario conocer dónde estará ubicada la pieza con respecto a la máquina y a las herramientas, ¿sí? O sea que hay algo muy claro, y yo lo voy a identificar con una imagen que la tengo acá, que si nosotros graficamos el área de trabajo como si fuera este el plato, ¿sí? El plato portapieza de nuestro torno, y esta es la pieza que está agarrada, obviamente el plato está sujetándola, vamos a tener que decirle a nuestro control del torno, a nuestra computadora del torno, dónde está ubicada nuestra pieza. Y acá aparece un dato muy pero muy importante que vamos a ver ahora, a partir de ahora, en nuestras programaciones, que es el famoso decalaje de origen, que ya se los voy a explicar de qué se trata, pero que este decalaje de origen, por ejemplo G54, es tan importante. Entonces, como vemos, nosotros tenemos que decirle a la máquina dónde está ubicada la pieza, ¿sí? Principalmente la longitud que tenemos, porque podemos poner piezas de diferentes longitudes, o sea, puede ser una pieza cortita, puede ser una pieza muy larga, y el torno por sí solo obviamente no sabe qué pieza nosotros le colocamos. Tenemos que indicarle nosotros a la máquina qué largo de pieza y qué tipo de pieza le estamos colocando. Entonces, dicho esto, vamos a arrancar a entender un poquito lo que tenemos plasmado acá en la pantalla, este dibujo con respecto al origen máquina y al origen pieza. Pero vamos a empezar con el origen máquina, que justamente es un origen que no se puede mover. Ya vamos a ver que el origen pieza es el que se mueve, y el origen máquina es inamovible. ¿Por qué es inamovible? Bueno, porque justamente nosotros necesitamos sí o sí un origen que esté fijo y que no se pueda mover bajo ningún concepto, por lo menos desde la programación manual de un operario. Un ingeniero electrónico, especialista en máquinas y herramientas, obviamente que sí lo puede mover, pero en la vida real de cualquier programador, digamos, o cualquier usuario de un torno no lo puede hacer, ¿sí? Porque está bajo parámetros estrictos de la máquina. Entonces, este cero máquina, o también llamado origen máquina, es muy importante porque en las máquinas se va a ubicar en un lugar específico que el programador tiene que conocer sí o sí, y en los tornos, por ejemplo,
el 0 máquina generalmente está ubicado o delante del plato o detrás del plato, ¿sí? Esto va a depender un poco el fabricante de la máquina, dónde lo colocó. Pero siempre este 0 máquina va a estar en el centro, digamos, en el torno, ¿no? En el centro del plato. O sea, en el eje X va a estar en el centro del plato y en el eje Z va a estar detrás o delante. Yo he tenido la oportunidad de manejar tornos que estén delante y algunos que estaba detrás del plato. Así que va a ser muy importante. Este origen se identifica con la letra M de máquina, en castellano da la casualidad, pero en realidad viene de la M de machine, de máquina, en inglés. Y bueno, es muy importante justamente por eso. Acá en la gráfica, perdón, en la pieza que vimos acá recién, vemos que el origen máquina es este acá, está identificado con la letra M. Y fíjense que pasa por el centro del plato, como les dije, o sea, se describe acá también un eje de coordenadas. Y el eje X está pasando por el centro de la pieza y el eje Z queda detrás del plato, o sea, la longitud queda detrás del plato, pero también nosotros particularmente lo vamos a utilizar acá adelante, ¿sí? Nosotros nos vamos a poner de acuerdo, básicamente, y ya les voy a explicar por qué lo vamos a colocar delante. Pero bueno, para que ustedes tengan idea, puede estar detrás o delante. Esto cuando uno compra la máquina, el fabricante en el manual de instrucciones o el propio vendedor de la máquina es quien nos tiene que decir dónde está ubicado este origen máquina. Bien, espero que se haya entendido. Cada máquina va a tener un cero específico. Por ejemplo, me voy a adelantar, pero acá abajo hay una fresadora ilustrada, digamos, y el 0 máquina en una fresadora está ubicada en una de los costados de la mesa. También este dato es inamovible y el fabricante nos tiene que especificar dónde está. Y fíjense que acá tenemos la mesa de el eje X y generalmente está ubicado en un costado o en un vértice. Yo he visto en muchas fresadoras que esté ubicado en la punta de la mesa. Acá el autor lo coloca un poco en el medio, pero está ubicado en este filo. Entonces, como les decía, nosotros vamos a tener el origen máquina, básicamente, si yo lo grafico de esta manera, básicamente así, en 3 dimensiones, porque estamos trabajando en una fresadora, y vamos a tener el origen máquina, lo voy a tratar de escribir con la letra M, acá en esta parte, y tenemos el eje X, el eje Z y el eje, me quedo ahí, parece una X, el eje Y. Entonces, este punto como es inamovible por nosotros, el único origen que vamos a poder mover es el origen máquina, porque va a depender del tamaño de la pieza, porque va a depender dónde nosotros lo determinamos, pero así el origen máquina no. El origen máquina tenemos que conocer dónde está ubicado y nada más. Dicho esto, vamos a volver a donde estábamos y vamos a comenzar a entender ahora el origen pieza, ¿sí? Porque ya vimos esta primera parte. Bueno, el origen pieza es un origen también muy importante que nosotros sí somos los dueños de colocarlo donde nosotros querramos dentro de la pieza como programadores en un torno o en una fresadora. Y también se lo denomina cero pieza, que es lo que nosotros estuvimos hasta ahora, digamos, haciendo cuando programábamos. Nosotros acá, el cero pieza, digo bien, estaría colocado acá en el frente de la pieza. ¿Sí? Este sería el cero pieza, el origen de coordenadas que tenemos acá en el 5, o en la pieza que nosotros hagamos. Esperen que la voy a buscar, pero una pieza que nosotros querramos hacer, o las que nosotros estuvimos haciendo hasta el día de hoy, qué sé yo, voy a tomar de la clase anterior.
el origen de coordenadas, por ejemplo, de esta pieza que es la número 7 que ustedes hicieron, estaría posicionado acá. Este sería de alguna manera el origen pieza, ¿sí? Y acá estaría ubicado. Estaría siempre ubicado en el frente de la pieza. Pero no quiere decir que esté siempre acá. Nosotros lo podemos colocar en cualquier parte. Obviamente siempre justificándolo por qué lo vamos a colocar en tal y tal lugar. Pero el programador es quien, en este caso, el origen pieza lo ubica donde quiere. En el caso del origen máquina, medianamente nosotros lo identificaríamos acá, en este lado. ¿Sí? Acá estaría el origen máquina. Y este sería el origen pieza. Pero bueno, como ya vimos el origen máquina, vamos a seguir abocándonos al origen pieza. El origen pieza, como ya les dije, es el origen que lo podemos nosotros modificar como querramos. Y se identifica con la letra W de works, ¿sí? O el origen de trabajo. Y generalmente va identificado con este símbolo. También el origen máquina se identifica con este símbolo, pero bueno, mayoritariamente se coloca simplemente un origen de coordenadas chiquito en la punta y nada más. Acá lo que vemos son una pieza, por ejemplo, en un torno que puede estar el 0 pieza ubicado en el frente, como nosotros lo ubicamos recién, y como siempre lo vamos a ubicar, nosotros vamos a ubicar el 0 pieza siempre en el frente de la pieza. Primero por una cuestión de organización y que todos tengamos el mismo criterio. Y segundo porque en la vida real de programaciones, entornos, CNC generalmente se ubica adelante. Hay situaciones en que no se ubica, pero son mínimas. El gran porcentaje se ubica acá adelante. Pero también podríamos colocarlo el 0 pieza acá en el medio de la pieza, por ejemplo, o atrás del plato, atrás de la pieza, perdón. La pregunta sería, y bueno, profe, ¿qué diferencia hay si yo lo coloco en el medio, acá o en el frente como lo vamos a trabajar nosotros? Bueno, básicamente eso tiene una respuesta muy sencilla. Si nosotros colocamos el 0 pieza acá, el origen de coordenadas acá, como sabemos, esta parte, acá estaría el eje X y acá estaría ubicado el eje Z. En este cuadrante nosotros es el cuadrante que vamos a trabajar, porque se acuerdan que el recorrido de toda nuestra herramienta se ubica en este cuadrante y va a quedar todo positivo para el eje X y negativo para el eje Z. Entonces es mucho más fácil de organizarse debido a que vamos a tener siempre presente que cuando tengamos una coordenada Z negativa, nos va a dar a entender que ya estamos ingresando a la pieza, ¿sí? Y eso es muy importante para evitar errores. O sea, cuando vemos un Z negativo ya nos estamos dando cuenta que estamos dentro del cuadrante de la pieza. Si es positivo, porque de acá es positivo, de acá a acá, quiere decir que estamos fuera de la pieza, ¿sí? Estamos fuera del ámbito de trabajo de arranque de virutas. Entonces esto es muy importante para poder identificar errores que a veces uno puede cometer simplemente. Ahora bien, si el origen de coordenadas estaría en el medio, por ejemplo acá, la cosa cambia debido a que vamos a tener un cuadrante negativo en Z y un cuadrante positivo y estamos en el medio de la pieza. Entonces no es fácil darse cuenta cuando ingresamos a la pieza y cuando estamos afuera, porque tenemos datos positivos y negativos y estamos dentro de la pieza. Entonces eso dificulta la programación y la visualización de errores rápidamente. Obviamente que en el eje X no hay cambios porque siempre va a ser positivo. Y acá lo mismo, si nosotros colocamos el origen de coordenadas acá atrás, bueno, va a quedar invertidamente con respecto al primer punto. Porque en este caso nos quedaría todo positivo, ¿sí? La pieza programada toda positivamente y nada negativo porque estaríamos acá detrás, ¿sí? En el eje X por supuesto sí, quedaría todo positivo, pero estoy hablando siempre del eje Z. En el eje Z quedaría acá todo positivo, acá un poquito positivo y un poquito negativo
y acá, como nosotros vamos a trabajar siempre, va a quedar siempre todo negativo. Entonces, por eso en la vida real, en los talleres, en la parte de programación, siempre se utiliza el frente de la pieza como cero pieza o el origen pieza, o también llamado W. Acá tenemos en este dibujito la pieza propiamente dicha y el origen pieza, como ustedes ahora lo conocen, que es el que nosotros siempre utilizamos en el origen de coordenadas de la programación. ¿Qué pasa? Eso con respecto a los tornos. En las fresadoras, o por ejemplo en una impresora 3D, que es más o menos lo mismo, el origen pieza se puede colocar en diferentes lugares. Y acá sí, ya no va a ser frente de la pieza o detrás de la pieza o lo que fuere. Acá puede ponerse en cualquier lugar y en todos va a tener un justificativo eh, apropiado. ¿Por qué? Porque va a depender básicamente de la forma de la pieza que nosotros querramos hacer o de la forma de la pieza que nosotros tengamos por hacer en una fresadora. ¿A qué me refiero? A que va a depender de la forma geométrica, debido a que, de acuerdo al plano y a lo que querramos hacer, nos va a convenir colocarlo en uno de los vértices de nuestra pieza si es cuadrada, o directamente en el centro de la pieza en el caso de que la forma geométrica que tengamos que hacer sea circular. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una pieza que tiene una matriz de círculos, supónganse, una matriz de agujeros que están tallados sobre un círculo, no me va a convenir colocar el origen pieza acá al costadito, porque todas las coordenadas X, Y y Z, porque recordemos que en la fresadora tenemos una coordenada más, que es el eje Y, van a tener que salir de este punto, y para lograr las coordenadas de cada agujero, para que la fresadora lo pueda hacer, voy a tener que hacer cálculos bastante complicados y engorrosos para poder llegar a cada coordenada de cada agujero y poder realizarlo. En cambio, si yo coloco estratégicamente el cero pieza acá en el medio, me va a ser mucho más fácil, porque hay funciones para poder trabajar con matriz de círculos en fresado. Hay determinados G que me permiten trabajar con el origen pieza acá en el medio, colocar el radio, como vieron cuando vimos las coordenadas polares en comparación con las cartesianas. Bueno, acá se utilizaría las coordenadas polares y el origen pieza acá en el centro. Entonces esto me facilita enormemente la programación. ¿Se acuerdan que nosotros le colocábamos la longitud de un radio y el ángulo propiamente dicho que partía del centro? ¿Sí? Entonces es mucho más fácil programar con el cero pieza acá en el medio y no con el cero pieza en algunos de estos puntos. Ahora bien, si tenemos una pieza que tiene dos ranuras, esta por ejemplo y esta acá, dos ranuras en una pieza también cuadrada, bueno, la cosa cambia, porque no me va a convenir colocar el cero pieza acá en el medio como está acá, sino que me va a convenir, como lo hace acá el autor, colocarlo en uno de los puntos. ¿Por qué? Y porque es muy simple el plano de trabajo que nosotros vamos a tener, al igual que acá. Las cotas seguramente van a venir tomadas desde una cara hasta acá, o desde una cara hasta acá, en el centro. Las longitudes, entonces las medidas y demás van a estar tomadas siempre desde los costados, y por lo tanto me resulta mucho más fácil realizar la programación y propiamente el mecanizado. Entonces, como ya les dije, el origen pieza lo vamos a colocar nosotros y va a depender de la forma geométrica que tenga la pieza. Principalmente en fresado. ¿Sí? Principalmente en fresado. En torneado, como ya les dije, se va a ubicar en el frente de la pieza. Bien, espero que se haya entendido, porque es muy importante entender el origen pieza y el origen máquina. Lo que voy a hacer ahora es tratar de identificarlo en en este dibujo que se me fue, me parece. Sí, se me acaba de ir, pero lo voy a buscar. Porque
con la imagen que les había mostrado antes. Esperen que lo busque. En esta imagen que yo les había mostrado aparece un dato muy importante que es el G54. Bueno, la pregunta es, bueno, tengo el origen máquina, sé lo que es. Tengo el origen pieza, sé dónde se ubica y qué es. ¿Qué hago con esos dos valores? Bueno, y acá aparece justamente el kit de la cuestión en cuanto a que es muy importante este dato debido a que el torno o la computadora del torno no sabe dónde está ubicada nuestra programación. O sea, básicamente la programación que nosotros hacemos, esperen que voy a agrandar un poquito esto. Básicamente la programación que nosotros hacemos podría estar ubicada, qué sé yo, voy a hacer un par de líneas, ¿no? Vieron que nuestras programaciones por ahora son así, como escalares. El torno no sabe dónde está, entonces podría quedar en el aire así si nosotros no la colocamos correctamente. Acá estaría el origen pieza. Entonces, podría haber choques de máquina, podría haber errores en cuanto a la fabricación. Principalmente, bueno, obviamente lo que podría ocurrir es romper la herramienta o chocar el torno. Entonces es muy importante que esto que yo dibujé acá quede perfectamente colocado donde corresponde, que sería acá, haciendo esta pieza. Entonces, para que la máquina o la computadora del torno ubique perfectamente la programación que nosotros hicimos, por ejemplo, en el Simco, esta programación que tenemos acá, va a ser muy importante este dato que tenemos acá, que es el G54. Este G54 es el primer decalaje que nosotros vamos a tener en la programación. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos, o por lo menos 4 decalajes de origen, se llaman así. El decalaje de origen es la distancia que vamos a tener entre el origen máquina, que se acuerdan que dijimos que era inamovible. Por eso es inamovible, porque al no moverse nos permite mover el origen pieza y así poder tomar la longitud que tenemos entre el origen máquina y el origen pieza. Entonces, ese G54 a nosotros nos va a determinar la longitud total que hay entre el origen máquina y el origen pieza, y así el torno va a poder saber dónde está ubicada nuestra programación. Obviamente que el eje X no se modifica nada porque está siempre en el centro del torno, siempre pasa por el centro, pero no así en el eje Z. El eje Z se puede mover perfectamente. Entonces este G54, que vuelvo a repetir es el primero porque hay G55, 56 y 57, generalmente son 4 decalajes que poseen los tornos en máquinas un poquito más complejas como una fresadora. Suele haber más, puede haber 6 decalajes de orígenes. Más adelante se los voy a explicar, pero básicamente es porque podríamos colocar un decalaje de origen acá en la punta, o sea, este origen pieza, dejarlo como el G54, y si yo quisiera en otra pieza muy complicada colocar otro decalaje, o sea, otro origen pieza acá, por ejemplo, este origen pieza se podría denominar G55, entonces tendría un decalaje distinto en la misma pieza para poder programar otra cosa, no sé. Pero bueno, no quiero confundirlos porque esto más adelante lo vamos a ver. Me conformo totalmente que hayan entendido cuál es la función entre el origen máquina y el origen pieza, que se desemboca directamente acá, en el G54. Bueno, este G54 nosotros lo vamos a colocar a partir de las programaciones. Primero, vamos a colocar, obviamente, a partir de ahora, los nombres de las piezas. Yo ya lo voy a hacer acá, entre paréntesis. Voy a colocar, por ejemplo, pieza, en este caso era la pieza número 4, creo. Y generalmente se coloca el apellido de quien lo creó, o en el caso del nombre de la pieza, yo voy a poner Denning. Esto también es muy importante.
Se puede colocar entre paréntesis o punto y coma. Estos son los comentarios que ya lo vamos a ver. Pero debajo de este nombre de pieza va el primer dato importantísimo para el torno, que es el G54 que recién vimos. Va a ser el primer comando que vamos a colocar y cuando coloquemos el G54, automáticamente cuando el torno o la computadora lo lea, lo que va a hacer es irse a un lugar del torno que nosotros manualmente vamos a colocar ahí el dato. Esto nosotros acá simbólicamente vamos a colocar esto, X 2.0 o igual, vamos a poner igual, X igual 0, porque siempre, ¿se acuerdan que en el eje X no se modifica, está siempre en el mismo eje, pero cambia así en el Z, Z igual, y bueno, acá podríamos colocar el valor total que tiene nuestra pieza. En el caso de la pieza que habíamos visto antes, supongamos que tiene, voy a volver al 5, supongamos que tiene 20, como supuestamente está programado acá, tiene Z-20, así que en el caso del plano hubiese quedado con 20. No hace falta colocarlo negativo porque, como se sabe que el origen máquina está acá detrás, siempre va a ser un valor que va a estar en negativo. Si quieren lo podemos poner, y si no, si lo dejan positivo no hay problema, porque no es que va a quedar para el otro lado. Siempre el torno lo va a tomar de una manera negativa. Para los que no quieren confundirse, lo ponemos negativo y ya también está. Pero vuelvo a repetir, esto como está entre paréntesis, el torno no lo va a leer acá. Va a leer el G54 directamente en la computadora del torno, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros en la programación lo coloquemos, ¿sí? Es fundamental colocar este número. Y estos datos, que yo ahora acá puse en amarillo, van a estar puestos directamente en los parámetros de la computadora del torno. Bien, espero que se haya entendido. Es muy importante entender esto porque yo les digo básicamente que si uno no entiende la programación o le queda dudas cuál es la diferencia o cuál es la función entre el origen máquina, el origen pieza y qué relación hay entre estos dos, que es el G54 por supuesto, se originan a veces choques de máquina o roturas de herramienta, o puede haber hasta lesiones del operador, digamos, del programador. Así que es muy importante que lo entiendan porque juega un papel central a la hora de ubicar nuestra programación perfectamente donde la queremos ubicar. Bueno, hasta acá llegamos con la unidad 4 por hoy. Digo por hoy porque esta unidad sigue y ya empieza a hablar de referencia entre 0 máquina y 0 pieza, que lo vamos a ver en la clase que viene, porque obviamente cuando tenemos el 0 pieza y el 0 máquina, tenemos ubicada perfectamente nuestra pieza, ¿sí? En el espacio de programación. Pero nos estamos olvidando de un detalle importante, que esta pieza va a estar mecanizada por herramientas. Y esas herramientas también van a estar de alguna manera, digamos, seteadas. Nosotros en la industria le llamamos el seteo o también la configuración de las herramientas por medio de orígenes. Entonces va a haber distintos procedimientos, que son 5, que lo vamos a ver la clase que viene, y que corresponden justamente a realizar la palpación de cada herramienta que tengamos que hacer. Por ejemplo, en el torno, si tenemos que trabajar con 1, 2, 3 o hasta 2 herramientas, tenemos que hacer estos procedimientos. Y en una fresadora, bueno, hay muchas más herramientas. Generalmente en la fresadora se pueden trabajar hasta con 24 herramientas o más. Y bueno, cada una de ellas va a tener que realizarse estos tipos de métodos que les voy a explicar en la clase que viene, para terminar así con la unidad 4. Pero bueno, espero que se haya entendido por ahora esto. Es muy importante porque la parte de herramientas, bueno, es más bien práctica.
y, y bueno, voy a tratar de explicárselos, por supuesto, de la parte teórica, sin la vinculación con la práctica, porque como sabemos, como estamos a nivel país con la pandemia, va a ser muy complicado tener la parte práctica, creo ya, en este año. Así que bueno, hasta acá, origen máquina, origen pieza. Cualquier duda o consulta, como siempre, me lo hacen llegar por WhatsApp o por email. Y bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.